Buen día, jóvenes. Bueno, pues esta mañana vamos a continuar con nuestras clases de neurología. En esta ocasión vamos a ver los aspectos que debemos de reclutar y mediante una exploración física llegar a un diagnóstico preciso, aquí haciendo una buena anamnesis y una historia clínica adecuada. Tenemos los datos estadísticos o ficha de identificación, donde vamos a incluir el nombre del paciente, su edad, la fecha en que se está realizando el estudio, su dirección, el teléfono, su estado civil, y podemos identificar también un número de historia clínica. Vamos a investigar también el motivo de la consulta. Y en este caso vamos a hacer una pequeña descripción nada más breve. Vamos a nombrar brevemente ese problema que motivó al paciente a acudir a la consulta. Y es muy aconsejable describirlo con las propias palabras del paciente. Por ejemplo, el paciente nos refiere dolor de cabeza, vamos a poner dolor de cabeza, no vamos a poner cefalea como tal, dolor de cabeza, ataques o convulsiones, náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia, dolor, adormecimiento, debilidad, falta de equilibrio o movimientos anormales, etcétera. Todo eso en base a lo que nos refiere el paciente, si es un interrogatorio directo y si está en condiciones el mismo para proporcionar los datos, o bien es un interrogatorio directo donde algún familiar o su acompañante, en este caso sería el que nos está dando la información. En cuanto a la enfermedad actual, tenemos que establecer el momento y esas características en el cual inició su enfermedad, si fue brusco o si hay algún trastorno de tipo vascular o epiléptico, si fue gradual, repentino. Luego tenemos que averiguar cómo fue el progreso de los síntomas, si aumentaron, si disminuyeron, si hubo cambios o si se presentan episodios o en accesos, etcétera. También tenemos que investigar si ha recibido tratamiento y si se ha estudiado anteriormente. Aquí en este caso el estudiante, el médico, el explorador, etcétera, debe de utilizar o tenemos que utilizar un vocabulario que sea entendible por la persona, dependiendo si es de bajo nivel cultural, o bien con palabras que el paciente se sienta cómodo. Tenemos que describir también los síntomas sin aceptar ya la terminología del paciente. Ya tendremos que ser un poquito más explícitos y con terminología un poco más adecuada. En cuanto a los antecedentes personales, tenemos que ver si ha tenido enfermedades y cuáles, si lo han intervenido quirúrgicamente y de qué, si se acuerda también el tiempo en que lo intervinieron, lo operaron, etcétera. Si se trata de una mujer en edad fértil, pues sus antecedentes ginecobstétricos, si son alérgicos, sus hábitos y sus costumbres. En cuanto al examen físico propiamente dicho, vamos a investigar los signos vitales, tales como la presión arterial, es importante el pulso, la temperatura, la frecuencia respiratoria, como básicos. Y vamos a hacer una inspección por regiones de la cabeza y del cráneo. ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, pues si el cráneo no tiene salientes o hundimientos, si no tiene alopecias, etcétera. En la cara y en el cuello igual, si no hay masas palpables, ganglios linfáticos, abscesos, etcétera. Igual en columna, desviaciones así al simple examen físico, a la simple inspección. Ya en corazón y pulmones no sería tanto en cuanto a fisioterapia se refiere. El abdomen puede ser, el sistema urinario no, las extremidades sí,
Pero aquí en el sistema urinario sí es importante investigar y cuestionar al paciente si no tiene trastornos de control de la vejiga. Acuérdense que tenemos trastornos de este tipo en algunos síndromes. ¿Se acuerdan cuando vimos síndrome de cola de caballo o de cono medular? Entonces ahí tenemos que investigar este tipo de síntomas. Aquí en el examen neurológico vamos a ver en el examen mental las funciones mentales superiores, por ejemplo su estado de conciencia. Es del paciente si reconoce el yo del medio que lo rodea, y esto va a permitir reaccionar a estímulos externos mediante un comportamiento y un lenguaje adecuado. La vigilia, pues si está despierto, con los ojos abiertos y respondiendo a los estímulos externos. También vamos a vigilar su estado de atención, si responde y reacciona adecuadamente a los estímulos externos. Si está en estado de somnolencia, si está letargado, o si se despierta ante un estímulo y responde en forma coherente. Si hay obnubilación, aquí es donde hay un estado de muchísimo sueño y ante un estímulo le cuesta mucho trabajo despertar y responde en una forma incoherente. Estuporoso es aquel en el que se necesita una intensa estimulación para poder despertar, y el coma, pues ese estado de sueño profundo, incapaz de percibir o responder incluso a estímulos externos severos como el dolor. Entonces, vamos a tener nosotros que aprendernos bien esto, practicarlo para poder llegar a un buen diagnóstico. En cuanto a la orientación, por eso se dice que el paciente puede o no estar orientado en las tres esferas. ¿Cuáles son? La espacial, la temporal y la personal. En la espacial, aquí vamos a preguntarle dónde se encuentra, si sabe el paciente en qué lugar está. En el temporal, la orientación temporal, vamos a preguntarle los días de la semana, la fecha, el mes, el año, se refiere a tiempo. Y en cuanto a la persona, le vamos a preguntar su nombre, sus apellidos, a qué se dedica, etc. En cuanto a su conducta, vamos a ver si es adecuada, si hay una agitación psicomotora, si es una conducta tranquila o de sueño. Y el comportamiento basta con la pura inspección. Vamos a fijarnos en la higiene personal, si hay depresión, si está ansioso, si está confundido o si hay alguna alteración en la personalidad. Ya habíamos visto cuando revisamos los trastornos de memoria, que es esa capacidad de aprender conceptos nuevos. Si es una memoria inmediata, de corto plazo a largo plazo, vamos a valorar, por ejemplo, en la memoria inmediata, le vamos a proporcionar 4 palabras que no estén relacionadas y luego en unos 5 minutos vamos a hacer que las repita. La de corto plazo, pues se le puede preguntar, por ejemplo, lo que hizo el fin de semana, o qué desayunó, o qué almorzó, qué comió, etc. A largo plazo, pues se le puede preguntar quiénes fueron, por ejemplo, los presidentes o algún hecho histórico, una fecha importante para su población o para su estado, su país, etc. También tenemos que valorar la capacidad de abstracción y juicio. Por ejemplo, en la interpretación de proverbios, aquí en este caso, por ejemplo, cuando hay esquizofrenia o demencia, van a ser interpretaciones erradas o fuera de lugar. Por ejemplo, le dice uno, ¿usted qué entiende o cómo me puede describir qué supone que queremos decirle con el que tiene techo de vidrio que no tire piedras al vecino? Y muchos pacientes van a dar pues una interpretación completamente fuera del contexto. En cuanto a las similitudes, los individuos con estos trastornos o dementes o con retraso mental
no van a encontrar similitudes. Por ejemplo, le dice uno, ¿en qué se parece un niño y un enano? Una manzana, una naranja, etcétera. Y no van a hacer una relación de similitud. En cuanto al cálculo, pues también cuando hay algún daño cerebral difuso o del hemisferio dominante, pues no van a poder efectuar sumas, restas, multiplicaciones, aunque sean muy sencillas. Dentro de las funciones encefálicas superiores tenemos la afasia. Acuérdense que la A es privativa de, quiere decir sin o falta de o ausencia de. Entonces afasia es un trastorno en el lenguaje o en el habla que está causado por una lesión focal bien localizada en el hemisferio cerebral dominante. Entonces, hay 4 componentes específicos del lenguaje: el de escuchar, hablar, escribir y leer. La apraxia es esa incapacidad para ejecutar movimientos o acciones aprendidos ya y coordinados a pesar de que se conservan las capacidades de percepción y de movimiento. Aquí tenemos algunos tipos. Por ejemplo, en la cinética, aquí el paciente no tiene la capacidad para hacer movimientos delicados, por ejemplo, mover los dedos en forma alternada. En el caso de la agnosia, pues es esa incapacidad para reconocer objetos familiares percibidos por los sentidos. Por ejemplo, la estereognosia no reconocen objetos a través del tacto. Y la anosognosia, pues no reconocen o niegan la existencia de alguna enfermedad. Esta es una imagen donde nosotros podemos hacer una valoración de terapia física con una ficha de identificación en la parte superior con datos personales de nuestro paciente, sus antecedentes personales no patológicos, como su religión, su escolaridad, si cuenta con servicios de urbanidad o municipales, agua potable, alcantarillado, etc. Algunas cuestiones de su habitación, en cuanto a si hay antecedentes de etilismo, su higiene personal, cada cuando hace su baño, su cambio de ropa interior, en cuanto a sus hábitos alimenticios, si es de dominio diestro o si es zurdo, etcétera, ¿verdad? Entonces está muy enfocada a hacer una valoración, por ejemplo, de la marcha, si hay espasmos, a la exploración neurológica de una manera muy general, y así se presentan datos de dolor. En la parte inferior tenemos una escala visual análoga que se llama EVA, con siglas en mayúsculas. Si el paciente vamos a calificar dolor, sin dolor pues es un 0, pero un dolor posible y con mucha intensidad lo podemos calificar con 10. Entonces aquí podemos ver esta escala de dolor de Wong-Baker que se aplica a nivel pediátrico, pero que también en adultos es muy factible utilizarlo. Entonces, bueno, este día hemos concluido con nuestra plática. Espero que les sea de utilidad y que practiquen mucho lo relacionado a lo que hay que investigar en la anamnesis, en la historia clínica y en la exploración. Pues muchas gracias y que tengan muy buen día.